Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están amén? Muy bien. Bueno, es una forma de decir en nuestra confesión religiosa, en nuestra confesión de fe, decir estamos bien con el Señor, ¿no? Amén. Damos gracias a Dios. Estas semanas ya que van transcurriendo hemos ido avanzando en la historia de José el Soñador y hoy día vamos a ver cómo José el Soñador también entendió que Dios lo había llamado para bendecir a su pueblo. Pero antes de reflexionar en esos capítulos, que van a ser 4 capítulos, 46 al 49, quiero que leamos 2 pasajes del Nuevo Testamento para estar en perspectiva, porque estos pasajes del Nuevo Testamento nos hablan también de ser un pueblo de Dios, pero desde la perspectiva espiritual, ¿no? El gran problema, bélico de guerra que está habiendo entre Israel y Palestina, ¿no? 2 pueblos con el mismo origen étnico, ¿no? De raza. Obviamente no podemos nosotros avalar ninguna crueldad, maldad ni violencia que se produce a raíz de las guerras, ¿no? Nosotros estamos hablando del Israel espiritual, ¿no? Del Israel de Dios, el pueblo que Dios formó en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento como el pueblo de Dios, aquellos que han creído en Jesús, ¿no? No vamos a avalar ninguna cosa que va contra todo principio humano también. Pero leamos esos 2 pasajes y luego vayamos a Génesis capítulo 46. En primer lugar, quiero que abran sus Biblias en la epístola a Tito, ¿sí? Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo encontraron? Nuevo Testamento, obviamente, ¿sí? Okay. Tito capítulo 2, versículo 11. Si ahí en la pantalla pueden poner el versículo bíblico también, por favor. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, 2:14, quiero que vea este versículo. Por favor, ¿puedes poner en la pantalla ese versículo? Tito capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice ahí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ahí dice limpiar, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire cómo Dios, desde la perspectiva espiritual, nosotros podemos entender que Dios está preparando para limpiarnos de toda iniquidad o purificarnos y así tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros somos pueblo de Dios, amén. Ahora, en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Ahí está. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Miren lo que dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
Note bien esa frase. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, nada más. Somos ahora pueblo escogido, elegido por Dios, ese pueblo espiritual. Asimismo, todos aquellos que puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y vivan en coherencia con esa verdad. Amén. Vamos a orar entonces, acercarnos al Señor y pedir que nos bendiga en la reflexión de esta tarde. Padre, gracias, Señor, por concedernos estar aquí en tu casa, recordando, Señor, que tú eres fiel y, Señor, has mostrado tu fidelidad, tu misericordia a lo largo de los siglos, y también, Señor, con cada uno de nosotros en nuestras vidas hemos podido experimentar que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que ha escogido, Señor, nuestras vidas para ser parte de este gran pueblo, de esta gran nación que tú has querido levantar, como es el pueblo de Jesucristo, por la muerte de Jesús en la cruz, y que nosotros, Señor, hemos creído y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Padre, rogamos que tú nos bendigas al estudiar tu palabra, al ver, Señor, la vida de José, de cómo se formó tu pueblo. Señor, queremos bendecirte, alabarte y glorificarte, encomendando nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que todos de aquí podemos saber que podemos ser de bendición para nuestra nación y nuestro pueblo, ¿no? Mire, el otro día me visitó uno de los pastores de LED para hablarme del tema de misiones. Y entonces, dentro de las cosas que él me decía, pastor, mira, me dice, he visitado una obra que se está formando en Madre de Dios, la obra que nosotros hemos orado y apoyado también durante varios años. Y me dice, en esa iglesia he conocido a alguien que te conoce hace años, me dice. Es la hermana Filomena. Me dice la hermana Filomena que ella conoció, digamos, a tu familia, a ti, cuando tú eras pastor en Arequipa. Me dice, en esos años, ella era obviamente más joven, tenía sus hijos más jóvenes, y ahí conoció al Señor y ahí aprendió las cosas de Dios. Y ahora ella está viviendo hace varios años en Madre de Dios, y junto con sus hijas han sido las personas que, digamos, han colaborado, ayudado en la formación de esta iglesia. Que su casa es una casa donde se empezó también a formar grupos de creyentes, y entonces ahora ya hay una iglesia en Madre de Dios de más de 80 personas, adultas, más niños, más jóvenes, etc. Y damos gracias a Dios. Pero lo que quiero decir es que uno a veces no se da cuenta de la trascendencia, de la importancia que tiene el dejar que nuestra vida pueda ser de bendición para otros. Yo, la verdad, no recuerdo el rostro de la hermana Filomena, pero seguramente cuando yo estaba allí en la iglesia como pastor, algún tipo de influencia, de enseñanza, de trascendencia de mi vida le bendijo a ella. Y entonces ella, ahora en Madre de Dios, que yo no he vuelto a ver, espero verla algún momento antes que vaya a la presencia del Señor, comprobar de cómo uno puede ser bendición a otros y darle esa perspectiva de servicio, tener ese sentir de abrir su casa, de que sus hijas junto con ella estén allí colaborando en la vida de la iglesia. Por eso digo, a veces hay cosas que uno hace en honor del Señor y no se da cuenta cuánta bendición puede ser para otros, ¿no? Y eso es lo que, digamos, ha sucedido conmigo en estos días que me visitó un pastor. Y justamente viendo este pasaje que vamos a estudiar, capítulo 46 de Génesis en adelante, vamos a ver cómo José llegó un momento a entender que todo lo que había sufrido, todo lo que había pasado, todo lo que había experimentado de dificultades durante muchos años, Dios tenía un plan soberano, un propósito, para hacerlo de bendición justamente a la nación que se estaba formando. Vamos a mirar, en primer lugar, antes del 46, en Génesis, el capítulo 45. En el capítulo 45 no quiero que se vaya a un detalle que es importante en el versículo 5, de cómo José entendió
la bendición de Dios en medio de la adversidad. Dice el versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida, mire cómo lo dice José, me envió Dios delante de vosotros. Mire, este versículo nos habla de la nobleza del carácter de José. Usted sabe que nadie está dispuesto a sufrir para ser bendecido, ¿no es cierto? ¿Quién dice, yo quiero sufrir para que me vaya bien en la vida? No estamos sosteniendo ese tipo de digamos, interpretaciones. Lo que estamos diciendo es que en medio del sufrimiento, después tal vez de haber luchado José con la adversidad, con la humillación y la vejación que significa ser vendido por sus propias familias, ser un esclavo, estar en la cárcel, después de algunos años, él tal vez rebobina en su memoria y recuerda, después de haberse encontrado previamente con sus hermanos, el poder decir, todo esto que me ha sucedido tenía un propósito mayor, más grande del que yo podría imaginarme. Dios me estaba preparando para este tiempo en el cual yo podría ser el instrumento de Dios para bendecirles, preservándoles la vida. Mire, qué tremendo cambio, qué perspectiva totalmente diferente. Cuando nosotros sufrimos, cuando pasamos una dificultad, cuando enfrentamos alguna cosa tan difícil, enfermedad, pobreza, hambre, como ellos están, digamos, enfrentando ahora, generalmente nuestra mirada es horizontal. Buscamos culpables, buscamos responsables, buscamos a quién echarle la culpa. Y seguramente, como todo ser humano, José, en su juventud, después de ese trágico desenlace de separarse de su familia, habrá echado la culpa a alguno de sus hermanos, habrá echado la culpa y se habrá enojado con ellos por la forma como le trataron, pero maduró, comprendió un plan soberano, un plan más grande que sus propios sentimientos. Dice, Dios me envió delante de vosotros. Ustedes no fueron, fue Dios. ¿Qué cambio de perspectiva? Ya no es una mirada horizontal, es una mirada vertical. Dios tuvo algo más grande que enseñarme, algo más grande que hacer en mi vida y traerme a este tiempo. Y justamente comprendiendo que Dios le está bendiciendo en la adversidad, él entiende tres cosas interesantes allí en esos versículos. En primer lugar, entendió que debería alentar a sus hermanos en lugar de reprocharles, ¿sí? Porque le dice, no os entristezcáis, no os pese haberme vendido acá. Mire, qué cambio de, digamos, de una actitud madura, una actitud espiritual, una actitud totalmente diferente, porque dice, ya no les pese, ya no se culpen a sí mismos, ya no lamenten esto que hicieron, porque Dios tuvo un plan más grande que el que se les pudo ocurrir a ustedes. Ellos obviamente querían deshacerse de José, ¿no? La envidia, los celos, los malos entendidos los llevaron a actuar totalmente mal. Y uno sabe que las emociones negativas no son buenas consejeras, ¿no es cierto? Cuando uno tiene emociones negativas que los dominan, la ira, el enojo, la venganza, el resentimiento, la amargura, nunca son buenos consejeros. Esos sentimientos buscan solamente vengarse, buscan solamente hacer daño, buscan, digamos, devolver el mal que recibieron, ¿sí? Y José seguramente pasó por eso. Y él entendió eso en primer lugar, ¿no? Que ya no les va a reprochar nada a sus hermanos porque Dios fue bueno con él y ha sido bueno con el pueblo que se irá a formar. En segundo lugar, lo segundo que entendió José allí, según ese mismo versículo 5, dice, para preservación de vida me envió, ¿no? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y aquí preservación de la vida es sostener la vida, es obviamente permitirles conformarse y consolidarse como ese pueblo de Dios. Ahora, Dios sabía
que después de 30 años, o de 20 y tantos años que José salió de Canaán, iba a haber un tremendo hambre en el mundo. Y Dios estaba preparando a José durante todos esos años para que ocupe un lugar de liderazgo importante, ¿no? Y pueda ser ese instrumento que ayude a su familia y futuro pueblo de Dios también allí, digamos, con la familia de Jacob. Pero eso lo tuvo que entender José. Yo creo que él pudo allí en ese sentido recuperar el sentido de ubicuidad, el sentido de saber quién es realmente él, el sentido de dignidad, el lugar que estaba ocupando para no convertirse en un hombre orgulloso, soberbio, que ahora con todo el poder que tenía encima podía desaparecer a sus hermanos, podía destruirlos, podría borrar su historia del pasado familiar, porque ahora tenía todas las herramientas para poder hacerlo. Pero él no, él entiende que ha sido enviado por Dios delante de ellos para preservar, sostener, cuidar la vida de su pueblo. Mire qué interesante. Y en tercer lugar, algo que repite varias veces José allí cuando él entiende que Dios lo ha bendecido en la adversidad, es que él reconoce que Dios le da una misión en la vida, una misión. En los versículos 7 hasta el 9, él va a repetir 3 veces por lo menos que Dios tuvo una misión con él. Y sabe, eso me hizo pensar mucho en la perspectiva a veces que nosotros tenemos como creyentes en la vida. Como dice Tito y como dice el apóstol Pedro, Dios nos ha separado de este mundo, nos ha limpiado de este mundo para que seamos un pueblo celoso de buenas obras, o para anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, nos trasladó de las tinieblas a su luz. Pero a veces la perspectiva de nuestra vida, nuestra misión de vida, no está involucrada en ese sentido, ¿no? A veces pensamos que nuestro cristianismo se reduce a venir a un culto el domingo, participar de un culto, adorar, servir y salir felices de aquí y seguir con nuestra rutina diaria de cada día. Pero olvidamos que Dios nos ha salvado con una misión y con un propósito, que Dios nos ha dotado de dones, nos ha dado cualidades, nos ha dado virtudes en la vida, nos ha dado capacidades intelectuales, dentro de ellas las labores manuales, las labores intelectuales que tú desempeñas como profesional, como trabajador. Pero más allá de eso, hay un propósito soberano de Dios sobre tu vida. Y mire cómo José lo entiende así, versículos 7 en adelante, dice: Dios me envió. Mire cómo atribuye a Dios la soberanía de haberle permitido estar en esa nueva situación. Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra, para que ustedes puedan seguir viviendo sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en las tierras de Gosén y estarás cerca a mí, tú y tus hijos, etc. Entonces, entender la misión de Dios para nuestra vida es tan importante como saber de que nuestra vida terrenal en Cristo va más allá de nuestra vida cotidiana. Hay una labor de comunicar, un celo que Dios ha puesto, como dice Tito, o una misión que cumplir, como dice Pedro, de anunciar las virtudes de Jesús. ¿Qué entendió José? 4 cosas. Me envió para preservarles la vida. Y preservarles la vida no solo tenía que tener con una labor espiritual,
Tenía que ver también con una función, digamos, en términos modernos, más sociales. Ver todas las condiciones de vida favorables para el pueblo de Dios. Y Egipto era el único lugar que tenía esas provisiones, porque José fue el instrumento de Dios para conservar alimentos para esos años de escasez. Mire, en segundo lugar, dice para darles una tierra y cuidar su descendencia en esa tierra, darles la mejor tierra de Gosén. Fíjese qué importante fue también entonces el liderazgo ahí de José, que se ve en estos capítulos, donde él ayuda a su familia a ocupar esta tierra allí en Egipto. En tercer lugar, dice para mostrarles una gran liberación. Esa gran liberación no solo era escapar de las tierras de Canaán que estaban en hambruna, sino en la historia del pueblo de Dios se ve años después, posteriores por supuesto a José, cuando Moisés lidera la salida del pueblo de Egipto como una gran nación y un gran pueblo formado. Hay una gran liberación. Hay palabras proféticas en eso. Y número 4, él entendió que parte de su misión, del encargo de Dios, era ponerlo en autoridad, y por eso dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón. Qué interesante expresión, ¿no? Porque el que tenía más autoridad ahí en aquel tiempo era Faraón, pero el que realmente estaba gobernando era José, ¿no? El que estaba dirigiendo toda la logística de provisión y repartición de los bienes en Egipto era José. Y entonces él dice, me ha puesto por padre Faraón. No dice, no soy autoridad de Faraón, pero sí estoy, digamos, cumpliendo una función de proveer, de protector, de dirección en la vida, digamos, aquí en Egipto. Pero es más, a su padre le manda a decir en el versículo 9, le dice, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Él entendía, José, de que su lugar que estaba ocupando ahora era porque Dios lo había puesto en esa posición. Y mis hermanos, aquí a veces nosotros luchamos cuando estamos sufriendo, ¿no es verdad? A veces cuando estamos sufriendo perdemos la perspectiva de la vida. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me ocurren a mí si soy una buena persona, etcétera? Ponemos justificación en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta que de repente es una forma en que Dios está trabajando en nuestra vida, preparando nuestra vida, formando nuestra vida para que podamos ser de bendición a otros, para que podamos de alguna forma conscientes de haber pasado un momento de adversidad y ser esos instrumentos que pueden consolar a otros cuando necesitan consolación, la que ya nosotros hemos aprendido en la vida, ¿no? Como lo menciona también el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, ¿no? Conocer ese Dios de consolación para que así como hemos sido consolados, otros también puedan ser consolados por nosotros. O ser de bendición, porque Dios nos ha llamado para ser de bendición, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Y ver en la adversidad una oportunidad de aprender de Dios cuál es su voluntad para nosotros, para que sigamos siendo ese instrumento en sus manos. Pero en segundo lugar, no solo José aprendió que era de bendición en la adversidad, sino también aprendió que la bendición se reafirma en la promesa. Porque cómo uno entiende la voluntad de Dios y comprende esa voluntad de Dios para fortalecer y dirigir nuestra vida espiritual. Cuando nuestra vida se aferra a las promesas de Dios, ¿verdad? Cuando se aferra a la enseñanza de la palabra de Dios, uno entonces entiende que esas promesas son promesas para bendecir nuestra vida y uno se apropia por la fe de esas promesas. Bueno, aquí en la vida de José y de Jacob, que está muy ligada a la de su padre, en el capítulo 46, vamos a ver cómo Jacob transmite a su hijo aquellas lecciones que había aprendido también en su caminar con Dios. Frente a esa noticia,
que mandó José a su padre: ven a Egipto, ven a Gosén, porque yo cuidaré de ti y cuidaré de tus hijos. Yo me imagino a un Jacob abrumado, de pronto luchando con dos cosas. Yo me imagino a un Jacob, pero si yo creía que José estaba muerto, que las fieras se lo habían comido, ¿cómo es que ahora apareció José? Y no solo apareció José, sino es el Señor de toda la tierra. ¡Wow! ¿Qué impacto habrá sido en ese padre, no? Un reencuentro con su hijo que añoró, que sufrió por su desaparición. Y de pronto lo otro, ¿no? Que sus hijos, Jacob sospechaba que sus hijos le engañaban, tenían malas acciones, hacían malas cosas también, porque José le informaba de las malas acciones de sus hermanos, ¿se acuerda? Y como padre todos sabemos que a veces nuestros hijos tratan de ocultar sus malas acciones, pero finalmente de alguna manera nos enteramos. Y Jacob estaría sufriendo con eso también. ¿Será verdad? ¿No me estarán engañando otra vez mis hijos? ¿Estarán siendo honestos realmente? ¿O es verdad que mi hijo José ha aparecido? Una lucha interior de cualquier padre. Pero qué interesante esta observación de este capítulo 46, porque me permite ver que más allá de sus emociones de incertidumbre y expectativa, creo que Jacob ha aprendido la lección. Jacob como padre ha aprendido la lección de primero, antes de hacer cualquier cosa, buscar la dirección y el consejo de Dios. Póngase la mano al pecho. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas sin consultar con Dios? Ha decidido cosas sin consultar con Dios. Y Jacob se equivocó muchas veces. Metió la pata varias veces, como decimos. Miren el capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía, versículo 1, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Luego le comento, vamos a leer hasta el versículo 6. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Versículo 3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti ¿una qué? Una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, y Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, consigo sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda la descendencia que trajo consigo a Egipto. Mira algunas observaciones importantes aquí. En este camino que había ya transcurrido la vida de Jacob, ya no era un hombre joven, ya era un hombre viejo. ¿Cuántos quisiéramos alcanzar la edad de Jacob aquí? Más o menos tendría 130 añitos. Algunos dicen que no quieren llegar tanto, ¿no? Porque cuesta cargar con estos huesos, ¿no? A esa edad. Pero tenía 130 añitos más o menos, un jovencito de la tercera edad. Pero lo importante es que Jacob estuvo interesado en hablar con Dios, consultar con Dios, preguntarle a Dios: ¿qué hago, Dios? ¿Voy a Egipto o no? Para él era un cambio radical. Recuerde que la religión egipcia conocida en la historia es una religión politeísta. Muchos dioses. Allí no se concebía el Dios de los hebreos, no se concebía el Dios de Abraham, de Jacob o de Isaac, ¿no?
tenían muchos dioses y él tendría que llevar a su familia a un lugar extranjero, donde por razones de los planes y propósitos de Dios era el único lugar donde había alimento y podrían conservar la vida, no solo su familia, sino también sus animales. Pero qué bueno es encontrar esta disposición en Jacob. Antes él estaba acostumbrado a hacer su voluntad. Engañó a su padre, a su hermano, engañó al tío, hizo muchas cosas indebidas, Jacob. Es más, el problema que ahora está enfrentando es su familia quebrada, dividida, porque un hijo desapareció y todo es porque también se equivocó con el favoritismo que cometió con sus hijos, ¿no? Pero aquí él dice, invoca a Dios, levanta un altar. Es interesante analizar el lugar de Beerseba. ¿Por qué es importante que él levante este altar en ese mismo lugar? Porque tanto el abuelo Abraham como Isaac levantaron en el mismo lugar, en algún momento de decisiones difíciles, de obedecer a Dios, de poner un hito en su vida, en su relación con Dios. Ellos levantaron un altar de adoración, consultaron con Dios y ahí establecieron un pacto con Dios de mantenerse fieles en los caminos de Dios. ¿Qué está haciendo Jacob? Está haciendo lo mismo que hizo su padre Isaac y haciendo lo mismo que su abuelo Abraham, y en el mismo lugar. ¿Eso no le da una lección a usted? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque aquí Jacob está dando cuenta que en momentos cruciales de su vida él ha tomado la decisión de levantar un altar. Si usted revisa el capítulo 35 de Génesis, en Betel, Jacob también, cuando se le apareció el ángel que subía y bajaba las escaleras y hacia arriba estaba Dios, él decidió allí también hacer un voto, un pacto, un compromiso con Dios. Y ahora lo está volviendo a hacer antes de ir a Egipto. ¿Qué significa esto? Una de las cosas que nosotros podemos dejar como enseñanza e instrucción en la vida de nuestros hijos es aprender a levantar altares, aprender a levantar votos, pactos que uno puede hacer con Dios en la vida, de algunas decisiones difíciles que uno tiene que tomar, que consultamos con Dios, que hablamos con Dios y Dios nos respondió. Tal vez la preocupación más grande de los padres es dejar mejores condiciones económicas, mejores condiciones profesionales, mejores condiciones de vida a nuestros hijos. Y descuidamos lo más importante. Dejar estos principios, esta enseñanza, estos altares en nuestra vida, donde podemos haber hecho un alto y haber tomado decisiones importantes en la consulta con Dios y en la dependencia de Dios, y dejar esa enseñanza para nuestra familia. Esas son cosas que no se olvidan. Son cosas que quedan grabadas en el corazón. Y para estas 3 generaciones fue así. Jacob lo volvió a hacer. Pero en segundo lugar, como dije hace un momento, la bendición de aferrarse a las promesas, Dios le recuerda a Jacob. ¿Por qué le recuerda a Jacob las promesas que hizo a su padre, a su abuelo? ¿Sabe por qué le recuerda eso? Porque la manera que uno se puede mantener fiel a Dios es aferrándose a las promesas de Dios. Si tú te olvidas de sus promesas, te olvidas de sus, compromisos que Dios hace con su pueblo, con sus hijos, posiblemente te desvíes de sus caminos. Quiera que no. ¿Cómo se presenta Dios? Dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Cuando le dice el Dios de tu padre, no solo se está refiriendo a Isaac. Yo soy el Dios de tu parentela. Se está refiriendo al abuelo y también sus antepasados, su hermano. Yo soy ese mismo Dios. No he cambiado, soy el mismo. Y habían obviamente pasado cientos de años. Ahora, esta promesa que Dios le da a Isaac, Dios también se revela a Isaac en el capítulo 28, versículos 3 y 4, y ahí Dios le recuerda a su padre de Jacob, a Isaac. Yo soy el Dios omnipotente, Él te bendiga y te dé la bendición de Abraham.
Eso que enseñó Isaac a Jacob, ahora Dios se lo recuerda a Jacob y le da otra vez esa promesa que dio a su padre. Yo soy el mismo Dios que hizo esa promesa. ¿Qué promesa le hizo? Si usted recuerda Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, cuando Dios habló con Abraham, son 4 cosas que Dios le prometió. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué le está diciendo a Jacob? Haré de ti una gran nación. Segundo, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, yo te honraré. Nosotros sabemos que si los hijos de Dios honramos a Dios, Él nos bendice. Porque Dios honra a los humildes y los que dependen de Él. Amén. Tercero, dice, bendeciré los que te bendijeren, los que te maldijeren, maldeciré. ¿Qué le estaba prometiendo Dios? Que lo iba a proteger. ¿Qué le está diciendo? Anda a Egipto, que yo estaré contigo. Le estaba repitiendo la bendición. Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. ¿A qué se refiere? ¿A la nación étnica de Israel? No, a la nación espiritual de Israel, dentro de los cuales estamos también nosotros, ¿no? Porque en ti serán benditas toda la familia de la tierra, también abarca al pueblo de Dios de estos tiempos. ¿Amén? Ahora, esta revelación para Jacob trae obviamente un consuelo, una fortaleza, una implicancia personal para también su vida. ¿Por qué? Porque hay bendiciones personales en ese diálogo que tiene con Dios. ¿Por qué Dios le está hablando a Jacob? ¿Sabe por qué? Porque él se dispuso a escuchar a Dios. Él buscó a Dios, levantó un altar. Y levantar un altar tiene esas implicancias. No solo adorar a Dios, sino también escuchar a Dios. Y eso es lo que está haciendo Jacob. Y Dios le está hablando. Y 2 cosas personales le dice a Jacob. Versículo 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto. Es decir, Dios le recuerda que estará con él, que lo acompañará, que Dios estará ahí guiándole, ¿no? Que lo va a proteger, que lo va a cuidar. Yo estaré contigo, ¿no? Yo descenderé contigo a Egipto. Sabemos que a veces hay cosas que a nosotros nos preocupan demasiado. A veces hay cosas que nos quitan la tranquilidad. Pero que nunca eso se convierta en, digamos, en una desconfianza, una incredulidad de que Dios está sobre nuestras circunstancias, que Dios está sobre nosotros, ¿no? Y que Dios puede cuidarnos amorosamente como el Padre, el pastor que siempre ha sido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dios le recuerda que estará con él. En segundo lugar, dice, yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Mire qué interesante. ¿Por qué Dios tiene que recordarle a José? Porque Dios mismo tiene que decirle, José cerrará tus ojos. Porque obviamente Jacob estaría dudando, tendría esa incertidumbre después de 30 años, ¿realmente mi hijo estará vivo? Después de haberlo llorado tanto, y entonces mire cómo ese cuidado personal, íntimo de Dios sobre la vida de Jacob. Yo estaré contigo. Y tu hijo José, el que tú has llorado durante tantos años, él está vivo y él te va a cuidar y él va a cerrar tus ojos, es decir, te va a acompañar por el resto de tu vida. Era el sueño de Jacob después de tantos años de tener a su familia junta y unida. Y recién Dios ahí en su gracia, en su misericordia, le responde porque él estaba dispuesto a escucharlo. Fue a adorarle y entonces Dios le habló a su corazón. Él cerrará tus ojos. Es decir, disfrutarás de la compañía de José. Disfrutarás. Y él te cuidará en el lecho de muerte. Obviamente toda esa historia se relata en el capítulo 50. Fueron más de 70 días de duelo. Lo embalsamaron a Jacob y murió así. ¿Sabe cuántos añitos vivió Jacob? 147 años. Jovencito, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque Jacob se queja de vivir tan poco.
Bueno, eso ocurre cuando él habla con Faraón y le dice: mis años han sido pocos y dolorosos, ¿no? No alcancé los años que vivieron mis antepasados. En ese sentido tenía razón, ¿no? Isaac vivió más, Abraham vivió mucho más. Pero, ¿qué aprendemos de esto? Que obviamente Dios está atento a nuestras necesidades personales. Aun cuando el plan de Dios soberano era preservar la vida de su pueblo, la familia de Jacob y su descendencia para que formen esa gran nación, Dios no olvida las necesidades de cada uno de sus hijos y le habla al corazón de Jacob y le tranquiliza y le muestra su voluntad para que él vaya hasta Egipto. Y en el capítulo 47 vamos a encontrar otra bendición en la formación del pueblo de Dios. No solo aprender a vivir en la adversidad, no solo también aprender que hay bendición en la adversidad, sino también que esa bendición se mantiene en base a las promesas de Dios para nuestra vida, sino también que hay una bendición generosa con el pueblo de Dios, con la descendencia. Yo creo que los que son padres acá y están en la iglesia quieren ser de bendición para sus hijos, ¿no es cierto? Quieren ser de bendición. A veces hubiéramos añorado que nuestros padres hubieran sido de bendición también, como hemos aprendido nosotros en los caminos del Señor, ¿no? Sin embargo, podemos ser de bendición a nuestros padres si es que están con vida todavía, y podemos influenciar y bendecir para que ellos también se acerquen al Señor. Pero en este capítulo 47 vamos a ver cómo Jacob bendice a sus generaciones, a sus descendientes, ¿no? Y en esas bendiciones, pues hay cosas que se destacan en sus oraciones o intervenciones de Jacob. Vamos a leer un poquito el capítulo 47, versículo del 1 al versículo 6. Dice: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Tome nota, lo voy a repetir esto. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Algunas cosas breves pero importantes que mencionar. En primer lugar, podemos notar que José ya había hecho un estudio provisional previo de cuál sería el mejor lugar para que habite su familia. Instruye, según el capítulo 46, los últimos versículos, a su familia cómo presentarse delante de Faraón para que les conceda vivir en esa tierra, ¿no? En segundo lugar, podemos notar en el plan soberano de Dios, es decir, más allá de nuestras circunstancias, cómo Dios usa a Faraón para concederles que vivan en ese territorio y allí puedan expandirse y extenderse. Sin embargo, cuando vemos estas dos cosas que les acabo de mencionar, hay una frase que me sorprende de Faraón, porque dice: Faraón, haz que se asienten en lo mejor de la tierra. Le estaba haciendo una concesión generosa, desprendida, Faraón a la familia de José. Y uno se pregunta cómo es que un hombre
digamos, con todo el poder que tenía un faraón en aquel tiempo, podía hacer tal concesión tan generosa de bendecir al pueblo de Dios. Y una de las cosas que yo entiendo aquí es que a veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios puede usar a otras personas para bendecir a nuestra vida. Y personas que de pronto no comparten inclusive con nosotros nuestra misma fe, nuestra misma perspectiva de la vida en función de las Escrituras, de la comunión con Dios, de la relación con Dios. Dios las usa. Porque como dijo José a su padre Jacob, Dios me ha puesto por Señor de toda la tierra. Y el que realmente es Señor de toda la tierra es Dios. Amén. Él es el dueño de todo. Y aquí está usando a Faraón para bendecir a su pueblo ahora. Una cosa que también es sorprendente aquí es la oración de bendición. En este capítulo 47, versículos 7 y 10, hay una oración de Jacob por Faraón. Dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Tome nota de esta frase. Versículo 7. Y Jacob bendijo a Faraón. Versículo 10, vuélvalo a leer. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Qué quiere decir esta palabra bendijo a Faraón? Quiere decir que invocó a Dios delante de Faraón, el Dios de Jacob, el Dios omnipotente, el todopoderoso, delante del rey de la tierra de Faraón. Jacob sabía que si ellos estaban allí es porque Dios los había llevado. Dios le habló y Dios le dijo, sobre este rey, yo te digo, anda a Egipto porque estaré contigo. ¿Se acuerda? Amén. Y Jacob está dando testimonio de su fe ante el hombre más prominente en aquel tiempo en esa nación. Yo creo en el Dios de los cielos, el Dios omnipotente. Hermanos, cuando nosotros somos bendecidos, por lo menos hay en nuestro corazón estas dos actitudes. Reconocer que es Dios quien nos está bendiciendo con otras personas, con otras, digamos, situaciones. Es Dios el que está detrás de todo eso. Y también podemos tener esta actitud de dar testimonio de nuestra fe. Hablar a aquellos que de repente están siendo los instrumentos que Dios está usándolos para bendecir nuestra vida. Y aquí hace una oración de bendición. José lo hizo en su debido momento. Pero algo que usted no nota aquí en el texto bíblico, porque esto es parte de la historia, es que este Jacob que está bendiciendo a este faraón no es el que contrató a José. ¿Me está escuchando? Es el hijo del faraón que lo sacó de la cárcel. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo un rey tan poderoso como Faraón murió, dejó a su hijo en el trono y el hijo reconoce la labor de José y lo mantiene en el puesto y lo apoya y sigue y continúa con esta actitud de generosidad con Jacob y la familia de Jacob? Y una sola respuesta me surge en el corazón. Faraón muere, pero Jacob sigue en el cargo. Porque José se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel, se mantuvo dedicado a la obra que él había empezado años atrás en el tiempo de prosperidad. Y ahora con este nuevo faraón en el tiempo de escasez, Dios sigue usando a José por esa dedicación, integridad que mostró en su vida con el respaldo de este nuevo faraón. Nosotros sabemos que eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Pueden cambiar las autoridades, pero aquellos a que Dios ha puesto sus ojos como en José, Dios los puede mantener en el cargo y siendo usados para bendición. Ahora,
Dios tiene maneras imprevisibles de bendecirnos. Nunca te olvides de agradecer que tal vez ese jefe, tal vez esa empresa, ese lugar donde tú estás trabajando ahora, es el instrumento de Dios para formarte como José, pero también a ser bendecido, como Faraón bendijo al pueblo de Dios. No te olvides de dar gracias por eso y bendecir el nombre de Dios, porque es el lugar que Dios ha escogido también para hacerte a ti de testimonio en ese lugar. En los capítulos 48 y 49, que no me puedo detener a estudiar, pero te animo a hacerlo detenidamente, hay una bendición sobre la descendencia de Jacob, sobre el pueblo de Dios. Y esa bendición, el capítulo 48, yo lo voy a tratar de resumir, está en no solo repartir la tierra, que serán herederos los hijos de Jacob de la tierra prometida. Mire que eso ocurrirá muchos años después, cuando Josué los lleva a la tierra prometida. Pero proféticamente Jacob, en base a dos principios, al ver la vida de sus hijos y deseando bendecirles, los bendice en función del carácter que ellos tienen y en función de las decisiones que ellos toman. Ya todos sus hijos eran adultos mayores, los que tenía Jacob. Y Jacob ya sabía en qué aspectos eran fuertes, hábiles, diestros, y en qué aspectos eran débiles o necesitaban de pronto cuidarse de esos aspectos de su vida. Y sus oraciones, tanto en el capítulo 48 como el capítulo 49, nos dan a entender que Dios estaba guiando a Jacob en esa oración. Lo interesante de todo esto es que Jacob cambia de actitud con los años allí también en Egipto. Antes le había dicho que sus días habían sido pocos y malos cuando se presentó por primera vez delante de Faraón. Pero cuando ya está orando por sus hijos, los descendientes de José, Efraín y Manasés, que de paso Efraín llegó a ser más importante que Manasés y otros miembros de la tribu, dice en el versículo 15 y 16, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Mire cómo Jacob profetiza y desea la bendición de Dios, del Dios de sus padres, sobre sus descendientes. Querido hermano, yo creo que también Dios nos ha llamado a bendecir a nuestras generaciones y a nuestras familias, en base al carácter y las decisiones de sus hijos, que nosotros como padres colaboramos en su formación. Quiero mencionarte algunas cosas prácticas para bendecir a tus hijos también. El carácter de cada persona evidencia muchos aspectos de su futuro. Es como una marca distintiva de cada uno. Pero en esa formación del carácter intervenimos en una etapa de la vida los padres, ¿no es cierto? Porque estamos cerca a ellos y ellos están cerca a nosotros. Tal vez se vayan de nuestra casa, vayan a cumplir otras tareas y funciones en la vida, pero nunca debemos dejar de orar como lo hizo Jacob en este momento por sus hijos. En segundo lugar, no nos olvidemos nunca que nuestro ejemplo, nuestra influencia puede dejar una huella en el corazón de nuestros hijos. Hay decisiones que ellos van a tomar bajo su responsabilidad. Los que son jóvenes aquí saben que pueden tomar decisiones bajo su responsabilidad. Ya no será responsabilidad de los padres, pero algo que los padres enseñaron, como levantar altares, les quedará en su corazón.
decisiones importantes en un momento de su vida. Nosotros sabemos que la bendición de Dios sobre nuestros hijos empieza con el trato. Es triste cuando los hijos crecen recordando que sus padres les trataron mal, les humillaron, les avergonzaron, abusaron de palabras y a veces de violencia física. Es triste. Pero ya que tú eres libre en Cristo Jesús y has aprendido una forma diferente de comprender a Dios y el obrar de Dios, espero que tu trato cambie para con tus hijos y que tú puedas dejar una mejor huella en la vida de ellos. Hay enseñanzas que podemos dejar los padres acerca de Dios en la vida de nuestros hijos, como lo dejó también Jacob. Dice en el capítulo 49, y voy a leer versículos 24 y 25, que les enseñó por lo menos 4 conceptos, 4 imágenes de Dios que nosotros podemos también guardar en nuestro corazón y enseñarles. Versículo 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Hay 4 nombres aquí de Dios que se destacan. Número 1, las manos del fuerte de Jacob. Número 2, el nombre del pastor. Número 3, la roca de Israel. Número 4, el Dios omnipotente. 4 aspectos de la naturaleza de Dios que pueden ser importantes en la formación de nuestra vida. El fuerte de Jacob está hablando del poder de Dios para con su pueblo Israel, ¿no? Digamos, de la fe de Jacob y lo que transmitió a sus hijos. Pero también destaca a Dios como pastor, aquel que cuida, aquel que alimenta, aquel que protege, el pastor que rescata, el pastor que está al lado. Pero también habla de la roca de Israel, como estar con Dios seguros, estables, tranquilos, porque Él es una roca sólida sobre la cual podemos cimentar nuestra fe. Y por último, el versículo 25 dice: el Dios omnipotente, que nos habla del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la suficiencia de Dios, de la capacidad de Dios de poder obrar en nuestras vidas. Amén. Y estas son bendiciones de lo alto. Cómo Dios ha escogido bendecirnos. Por eso a mí me encanta esta versión del versículo 25 cuando dice: gracias al Dios de tu Padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos de lo alto? Por el Dios Todopoderoso, por el Dios Padre, por el Dios Pastor, por el Dios fuerte, por el Dios omnipotente. Creo que esta es la herencia que podemos dejar a nuestra familia y podemos bendecir a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos en el nombre precioso de Jesús rogarte, Señor, que por favor extiendas tu mano de misericordia, tu mano de gracia, tu mano de bendición sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí. Señor, hemos comprendido desde el inicio de que Jesucristo vino para, Señor, salvarnos, redimirnos de nuestra condición de iniquidad, de pecado, y levantar un pueblo celoso de buenas obras. Como también, Señor, entendimos que el apóstol Pedro nos hablaba de ser un pueblo santo, separado, adquirido por Dios, para poder anunciar las virtudes de aquel Señor que nos salvó, de aquel Señor que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y Padre, queremos en esta hora, Señor, encomendarnos en tus manos, rogando, Señor, que esta visión de José pueda ser algo, Señor, que pueda transformar también nuestras vidas. Queremos rogarte, Señor, que en el nombre de Jesucristo seas tú, Señor, el que puedas dar a nuestro corazón esta disposición de buscar tu rostro,
buscar tu dirección, cuando podemos, Señor, en medio de la adversidad, del sufrimiento y de las dificultades, entender que tú tienes un plan más grande, soberano, precioso, Señor, que tal vez no lo entendemos en el momento que sufrimos, pero después, Señor, podemos valorar todo lo que nos enseñaste, todo a lo cual nos preparaste. También, Padre, queremos, Señor, darte gracias, Señor, porque tú quieres bendecirnos. Y al bendecirnos, Señor, sabemos que tú has separado algunas cosas para tus hijos, no solo, Señor, en sentido de bendiciones preparadas para la eternidad, sino bendiciones también en este mundo, en este tiempo, Señor, como Jacob lo experimentó, saber que tú estás con nosotros, saber, Señor, que tendremos a nuestra familia a nuestro lado y podemos buscar estas bendiciones de ti, Señor. Queremos rogarte que nos enseñes también a orar, Señor, y mantenernos en búsqueda de dirección tuya, cuando, Señor, podemos invocar tus bendiciones sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Señor, rogándote que la formación de su carácter y las decisiones que tomen en la vida, Señor, puedan ser dirigidas por ti. Puedan, Señor, contar con tu amparo, con tu protección, con tu bendición. Queremos rogarte, Señor, que tú los ayudes a nuestra descendencia a mantenerse, Señor, en tus caminos. Y sobre todo, Señor, mantén nuestro corazón cerca de ti. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de reflexionar, de meditar y saber que somos un pueblo bendecido, un pueblo escogido por ti para traer bendición sobre nuestra vida y bendición sobre nuestra nación. En el nombre precioso de Jesús.